¿O está pasando a... ¿Está grabando? Ah, no, parece que Aspe está grabando. Ya. Entonces, Héctor, ¿podrías empezar con una oración, por favor? ¿Será posible? Amén. Aspe parece que está grabando. Padre amado, gracias te damos Dice, este día gracias. por tu palabra, Señor, Dice, por enseñarnos de tus sueños, de tus propósitos, Padre amado. sí, Gracias Jesús. porque los alimentas cada día, siempre Amén. estamos eh, meditando en tu palabra Sí, Jesús. y te rogamos que tú lo estés alimentando en esta mañana. Sí, Bendice a Jesús. Cristian, bendice a cada uno de los Sí, hermanos, sí, en nombre de sí, Jesús. Y ayúdanos a poder entender, sí, a Jesús. tener discernimiento de tu palabra, Sí, sí. a conocerte más, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Queremos Sí, sí. agradarte en este día y para siempre Sí, en el nombre de Cristo Jesús. Mi alma te gracias, alaba Señor. y te bendice, Dios amado, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Ajá. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias por este bello día. Así que también ingresó a la sol. Gracias, Señor. Bueno, hoy vamos a continuar lo que empezamos el día martes, que eran las preguntas espirituales que habían surgido en base a consultas que ustedes mismos habían realizado. Y hoy vamos a conversar sobre, vamos a seguir conversando, lo que empezamos el día martes, cómo debo reaccionar si agreden a mi familia. Ese era el concepto, ¿no? Sí, No sé si tienen algún comentario, algo sobre lo que conversamos, algo si estuvieron meditando también durante la semana sobre esto. No sé si tienen algo para comentar sobre lo que estuvimos conversando el martes o algo nuevo, no sé. ¿Alguien tiene no, algo? Cristian, yo lo ¿No? entendí, Cristian. ¿Ya? Ya. Entonces, ahí sobre, y un poco cuando empezamos a conversar sobre esto, conversamos que las peleas o el origen de las discusiones, las diferencias, las peleas y demás, tienen su origen ¿en qué? ¿En qué tienen su origen las peleas, las discusiones, las diferencias que tenemos entre nosotros? ¿Dónde tienen su origen? ¿Alguien recuerda? ¿En qué tiene su origen las peleas, las discusiones y todo lo que a nosotros nos pasa? Cristian, ¿Alguien? hay una cosa que ¿Ya? yo me he quedado ¿Héctor? pensando. ¿Ya? eh, Por ahí a mí me ha pasado también y lo he visto en mi familia, mis hermanas que han sido mayores cuando han discutido con el marido, porque llega el marido, está bien, no conocen, pero llega el marido y le dice, mira, tenés que hacer esto, tenés que hacer allá, alcanzame esto, hacer allá, acá, y es como una altivez de corazón que uno tiene. Y por ahí también pasaba por parte de mis hermanas, que esto, que aquello, que acá, que allá. Y llegan al punto que la altivez de corazón no es solamente por parte del hombre, sino por parte de la mujer, que quiere sobrepasar las cosas que Dios no manda. Y se pierden las bendiciones. Cuando nosotros no obedecemos, como dice Dios, se pierden las bendiciones. No es que uno, es obvio que uno entiende que la mujer es una creación de Dios como somos nosotros, un ser que uno tiene que entenderlo, tiene que, cuesta. Pero la falta que tenemos nosotros, que si yo no son como yo digo, no son los demás. Pero a veces pasa también que por ahí los parientes, algunos vienen y te tienen que poner las leyes de ellos, las costumbres de ellos, venir a traerlas a la casa. Y no es así. Y ahí empiezan los problemas. Buena observación. ¿Qué piensan ustedes de lo que está conversando Héctor? Yo creo que el, el por qué discutimos, por qué peleamos, por qué, es solamente por nuestro propio orgullo. Así Es es, tan sencillo, es solo eso, solamente porque eso. quiero yo imponerme, yo sé todo,
yo lo puedo hacer mejor. Eso en definitiva no es otra cosa. Así es. La causa, súper bien. No sé si alguien más tiene otra observación, ¿no? Pero la causa de todos nuestros conflictos, de todos, todos, de nuestros conflictos, deme un conflicto en el cual no sea la causa el orgullo. Todo tiene que ver con el orgullo, todo. Están pasando a llevar mis derechos. Ese es el tema. Por eso hoy la sociedad a nivel mundial habla tanto de los derechos y consulta, ¿en la Biblia hay algún derecho? Uno Ninguno. solo. No, uno solo. Derecho a ser llamados hijos de Dios, uno solo. Claro, pero Pero ninguno. Con todo el respecto a resto, mi semejante, ninguno. a mi semejanza, ninguno. Todos son deberes, no hay ni uno. Y por eso la sociedad actual se ha olvidado de los deberes y es puro derecho. Y por eso hay tanta pelea y por eso se es tan agresivo a nivel mundial. El nivel de agresividad que tenemos los ciudadanos comunes es una cosa terrible, pero terrible, y esto es a nivel mundial. ¿Por qué? Porque justamente Satanás elevó los derechos cuando el Señor, Dios, no puso ni un derecho. Eran puros deberes. Vean los 10 mandamientos, es decir, uno puede decir los 10 mandamientos, es sinónimo de decir los 10 deberes. Eso, todos son deberes, ¿se da cuenta? Todo es lo que yo debo hacer, nada es lo que el otro, no, que yo no debo exigir nada. Es un tema sumamente importante. Entonces, como dice Astrid, la fuente de los conflictos, de todos los conflictos, no importa el tipo que sea, es el orgullo. Y la pregunta, entonces, relacionándolo con eso y con lo que planteaba Héctor, si viene un pariente, si viene un pariente a ponerme las reglas de él en mi casa, y yo le digo, a ver, esta es mi casa, ¿qué diferencia tenemos con la gente del mundo? Ninguna. Ninguna. Actuamos igual que el mundo, si el mundo hace lo mismo. ¿Se da cuenta? En esta casa mando yo. Claro. Eso dice la gente del mundo, entonces no tenemos ninguna relación. ¿Dónde está ama a tu enemigo? ¿Dónde está da la otra mejilla? Si alguien toma lo tuyo, no se lo pidas que te lo devuelva. Ahora, eso lo hacemos por gracia de Dios. Y solamente la gracia de Dios permite bajar nuestro orgullo. Si no, nuestro orgullo es terrible. Y por eso es que Dios tiene que transformarnos. Y por eso vienen las pruebas, porque las pruebas son el crisol de transformación. ¿Se dan cuenta? El crisol es donde se transformaba el tema del vidrio, ¿no? Y del metal, ¿m? Que se calienta y entonces ahí se va fundiendo. ¿M? Entonces, ese es un poco, pero eso tenemos que entender. La, la causa, la fuente de nuestros problemas no son los otros, es nuestro propio enemigo, que es nuestro yo, que es la semejanza que Satanás puso en nosotros. Y por eso Dios tiene que transformarnos, hacernos de nuevo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y por eso, eh, justamente el rey David habla en los salmos, en el Salmo 19, 12, 14 que yo les mandé. O sea, ¿alguien tiene Salmo 19, 12 y 14? Bill, cuando si lo Yo lo tengas, tengo, me avisa. Cristian. Ah, pero Grace lo tiene. Bill no, no, ya, Graciela. Salmo entonces 19, 12 y 14. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y seré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dios mío. Amén. Súper lindo, ¿ah? No sé si, ¿qué les parece? Pero leer esto yo
cuando lo leía antes como que pasaba, colado. Y a medida que lo he ido leyendo, me ha impresionado cada vez más. Es súper profundo. Estos tres versículos los encuentro en un nivel de profundidad impresionante. ¿Mm? Porque hablan de la esencia del cristiano, habla de la lucha diaria que tenemos en nuestras vidas. ¿Mm? No sé qué les parece, qué les llama la atención de esto, si alguien les parece, si alguien tiene algún comentario sobre esto, ¿qué les parece? Me ¿Mm? llama a mí la atención algo que dice, porque todos tenemos un grado de soberbia, pero hay algo que me llama la atención, que se enseñoree la soberbia de nosotros. Amén, amén. Y la pregunta es, bueno, súper bueno, Inge, habla sobre la soberbia. Hay tres cosas básicas que habla, pero uno de esos es súper bueno, es la soberbia, que no se enseñoree de mí. Es decir, ¿qué significa no enseñorearse de mí? Que la soberbia no me alcance, que la soberbia, ¿me entiende? Que la soberbia no crezca en mí. Y la pregunta entonces, ¿cómo hago para reducir la soberbia? Sería como Primero así pedir, ser, mm, Héctor, sí, ser, ser manso y humilde de corazón y segundo, examinarnos nosotros mismos para saber cómo, cómo es dirección orar a Dios. sí, Yo súper. creo Eso está bien, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría en eso para que nos revele, ¿sí? El Inge, corazón ¿ibas a orientado. mencionar? sí, yo iba a mencionar algo que yo creo que es fundamental porque en las relaciones diarias hay un ir y venir, hay un dar y recibir. Entonces, cuando nosotros pedimos perdón al otro, le ayudamos al otro a también a que su corazón disminuya en la soberbia o eh, si hemos agraviado a alguien interpretando su actuar de una forma incorrecta de acuerdo a lo que tenemos dentro, le hemos producido un enojo al otro. Por lo tanto, hemos hecho pecar al otro. Y el otro obviamente se dejó tentar por la situación, que tampoco está libre de pecado. Pero cuando pedimos perdón, le ayudamos al otro a salir del pecado al que nosotros lo indujimos. ¿Estoy mal Amén. al interpretar eso? Por lo Absolutamente, eso tanto, es. considero que el pedirle perdón al otro, cuando yo he cometido una falta contra él, le ayudo a redimirse también de esa falta. Porque de Amén, lo contrario, si no pido perdón, estoy induciendo al otro, a mi prójimo, a seguir pecando, porque le hago la carga más difícil. amén. Absolutamente. Miren, y es sumamente importante eso, eso es llevar a los pies de Cristo, porque por eso es que el perdón es un proceso purificador para mi vida y para mi prójimo, porque yo llevo a mi prójimo a los pies de Cristo. Por eso es que por ahí mencionaba también, parece que hace también mencionaba sobre el tema de un corazón arrepentido. Eso es, el corazón arrepentido tiene que ver con pedir perdón. Por eso el perdón es tan importante. El perdón es purificador y liberador, es una cosa maravillosa. Y la pregunta es, ¿debo pedir perdón de nuevo solamente cuando yo actúe mal? Siempre debo pedir perdón, no solamente cuando yo actúe mal. Porque en cualquier discusión, la discusión ocurre porque yo no fui pacificador.
por lo menos no fui sabio. ¿Se dan cuenta? No sé si se dimensiona eso. Porque si soy sabio y tengo la sabiduría de Dios, esa discusión no ocurre. Puede haber una diferencia, por ejemplo, y después ya se llega a acuerdo y todo el cuento. Pero ocurren discusiones que no es lo mismo diferencia, puede haber diferencias. Discusiones, estamos hablando, la discusión siempre ocurre porque me faltó, aunque sea un poco, de sabiduría. El ejemplo, por ejemplo, viene un pariente, viene un pariente que viene a imponer las cosas y hace las cosas un poco como él hace. Es una maravillosa oportunidad para darle gracias a Dios y llevar ese pariente a los pies de Cristo. Mostrar los frutos. Pero por supuesto, y después decimos, hoy no, es que yo estoy orando por ese pariente. Viejo, oraste por ese pariente. El Señor te lo trajo para que lo lleves a sus pies y como no eres humilde, terminas discutiendo con él. A ver, oye, ¿por qué? No, es que incluso me quejo, no, es que te vienen a imponer las cosas acá, como se tienen que hacer, ordenar acá. Si el Señor te lo trajo, porque oraste por él, el Señor responde tu oración. Y yo neciamente, carnalmente, ¿me entiendes? En vez de aprovechar esa oportunidad, darle gracias a Dios y llevarlo a los pies de Cristo, soy instrumento de Satanás. Y si termino discutiendo y peleando con él, y después me dice, y venía a ser cristiano, ¿o no? Sí. Eso O es. me piden hacer algo pero ¿cómo? Pues, ¿Por qué no mandás a tu marido? Sí, claro, así es. claro, sí. Ujú. ¿Entiendes? Y tenemos que entender que esa es la oportunidad. Dios trajo a tu pariente a tu casa para que lo lleves a los pies de Cristo. Y yo creo que llevarlo a los pies de Cristo es andar hablando de la palabra de Dios. No. El llevarlo a los pies de Imponiendo. Cristo es con tu ejemplo. ¿Por qué Jesucristo lavó los pies de los discípulos? Porque dijo el ejemplo, era el rabí, el Hijo unigénito de Dios, el glorioso Hijo de Dios, lavándole al pie de los discípulos. Ese es el símbolo de humillación. ¿Se dan cuenta? Y nosotros no somos capaces, cuando viene un pariente y viene a imponer cosas que en nuestra casa no somos capaces de darle gracias a Dios y decirle bienvenido. Hagámoslo como tú dices, ¿cuál es el problema? ¿Ustedes creen que cuando yo le diga al pariente, venga, hagamos esto como ustedes dicen, el pariente decía, a ver, te va a molestar y dice, no, ¿cómo, cómo? No, va a estar contento, feliz y se va a ir de la casa y va a decir, miren, algo tiene esta gente diferente. Sí, Eso es, por eso la palabra de Dios dice, con vuestras obras alaben al Padre que está en los cielos, por medio de vuestras buenas obras. ¿Ya? Entonces, ese es el primer concepto de lo que, de lo que estamos conversando en, ¿cómo se llama? En el Salmo 19, el primer concepto sobre la soberbia. Esa es la soberbia. Si cómo combato la soberbia, cómo combato el orgullo con ese simple aspecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa forma evito, por gracia de Dios, por supuesto, siempre hablamos, por gracia de Dios, evito que la soberbia se enseñoree de mí. ¿Se dan cuenta? Porque acá estamos hablando de algo práctico, no estamos hablando de una teoría, no estamos hablando de que, hoy que la soberbia no se enseñoree. Sí, Señor, que la soberbia no se enseñoree de mí. Y empiezo a orar y empiezo a decir, Señor, que la soberbia no se enseñoree de mí. No, es ponerla en práctica. es ponerlo en práctica. Y ponerlo en práctica significa, Señor, muéstrame cómo debo actuar, muéstrame qué debo hacer. Y eso es clave pedir perdón. Es decir, Claro, sin perdón, muchachos, perdone que se los digo, pero en realidad, queridos, no hay forma de crecer si no pido perdón. No hay forma.
Uno, El mayor escollo para el crecimiento del cristiano es la falta de perdón. Por eso en las iglesias se habla lamentablemente tan, pero tan poco del perdón. Pero muy poco, es impresionante, yo quedo impresionado. Y yo tampoco lo entendía. Sin perdón no hay posibilidad de obedecer a Dios. Sin pedir perdón no hay posibilidad de obedecer a Dios, tan concreto como eso. Es sumamente importante. Por eso es que Jesucristo, arrepentíos, arrepentíos. ¿Ya? No sé, Astrid, ¿querías mencionar algo? O Bill, no sé. Sí, decía que Sí. el corazón arrepentido hace que mi soberbia no me domine. Nunca me va a dominar si tengo Nunca. corazón arrepentido, dispuesto a decir, Señor, ¿qué me quieres decir con esto, Señor? No quiero esto, muéstrame, como decías. Entonces Así es. nunca la soberbia me va a dominar. Va a Nunca. estar ahí, pero no me va a dominar porque la voy a ir. Así es. Súper sí. bueno. Y ¿Ya? otra cosa también que Sí, Inge. se puede hacer cuando tú te respondiste con enojo porque recibiste un agravio o una cosa que no merecía recibir. Entonces uno se enoja, le pide Sí, perdón al Señor, le pide perdón al otro. El otro no recibe tu perdón, ni tampoco te pide perdón por haberte agraviado. no, Entonces ahí hay un tema fuerte para el que fue agraviado. Pero ahí yo entiendo que debemos decir, Señor, gracias, porque esta injusticia tú te vas a hacer cargo de llevarla. así Y es. cada vez que tengamos un sentimiento pero ¿por qué no me pide perdón? ¿Por qué sigues tan altanero como siempre? Entonces ahí arrepentirnos y decir, Señor, tú harás justicia. Llevar ese pensamiento cautivo al Señor. Amén. Entonces Súper eso lindo. también es un ejercicio de perdonar a pesar de que no me pidieron perdón. Así Seguir es. perdonando y seguir luchando contra eso que a ti te dice, ¿por qué no me pide perdón y no restituye? De acuerdo, Señor. Perdona por este pensamiento, lo llevo cautivo a ti. Tú Amén. harás Súper lindo. Y justicia. Súper darle lindo. gracias, gracias, Sí, claro. hay dos acciones ahí que son clave. Lo primero, lo que dice, es decir, cuando alguien me ofende, cuando alguien me ofende porque me ofendió, tuvimos una discusión, indudablemente hay dos acciones por hacer, son claves, y que tiene que ver con los procesos de perdón que hemos hablado. El primero es pedir perdón, indudablemente. Mm, Pedir perdón a Dios, como dice Inge, a los hombres, porque tuve una al otro. discusión, Mm, al otro. Y segundo, cuando estoy en mi recámara, cuando estoy con el Señor, pedirle al Señor un amor ágape, un amor de Dios para esa persona. Y estoy hablando para mi cónyuge, estoy hablando para mis hijos, para mis vecinos, para la gente del trabajo, para todos, para que Dios me dé un amor verdadero por esa persona. Cuando Dios te da esa gracia de ese amor verdadero, va a fluir en forma natural, va a fluir el amor a esa persona. Y es más, es tan potente eso, es tan, pero tan potente, que ya es decir, ni siquiera te va a pasar, después llega un punto en que ya ni siquiera te pasa por la mente de que por qué no te pidió perdón, o por qué no reconoce. Y si te pasa un poquito por la mente, uno dice, Señor, perdóname, no, es, gracias te doy. Y ya ni siquiera pasa. Ya ni siquiera llega un punto en que ni siquiera eso, como dicen en Chile los jóvenes, ya no es tema. ¿Se dan cuenta? Ya el cristiano ya no se preocupa porque el otro te trató injustamente o no. Esos son los procesos que voy viviendo. Al principio, sí, efectivamente, y tengo que decir, Señor, perdóname, y por eso es tan importante esa oración que cuando yo estoy solo con el Señor, pedirle
por esas personas que de alguna forma no me agradan tanto o que de alguna forma tengo alguna molestia, dame un amor verdadero por ellos. Dame tu amor, que todo lo puede, todo lo soporta, todo, 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 todo. ¿Cuenta? ¿Mm? Así que, pero súper lindo ese proceso. No sé si alguien, otro comentario más sobre eso. Yo me preguntaba, Sí, ¿es a ti. necesario que yo cuando tengo una persona conflictiva diga al Señor, tú harás justicia? Porque es engañoso el corazón del hombre, ¿viste? Yo personalmente creo que pedir perdón, ¿no es cierto? Darle gracias al Señor y pedir amor por la persona, porque pedir que el Señor haga justicia de repente puede ser, eh, no lo sé, no lo sé, no, porque el Señor es el que hace la justicia, pero pedir por otro que el Señor haga justicia en él o en ella, no lo sé, podría ser un arma de dos filos ahí, porque es engañoso el corazón. ¿Qué te parece? A mí me parece que en la primera etapa de la lucha diaria, Astrid, en donde todavía no soy tan firme, a mí me sirve decir, no pedir al Señor que haga justicia, sino que declararlo. Yo no debo hacer justicia, tú debes hacerla por mí. Y eso Claro, me ayuda a mí personalmente, no sé si a ti tal vez no, de acallar esa demanda que mi ego tiene por la justicia, porque he sido tratada y juzgada Claro. injustamente por el otro. Entonces, Señor, perdóname, tú haces la justicia. No es que estoy pidiendo yo a justicia, tú haces la justicia, yo no debo hacerla. Eso es lo que quise referir. Sí, está sí. bien. Mm. Por eso es sí y no, porque esto es un trato personal, ¿me entendés? Hay, Amén. Dios actúa con cada uno de una forma sumamente Así es. personal, porque algunos reciben más gracia que otros. Por ejemplo, caso yo planteo, yo fui obediente, no sé por qué, porque el Señor me regaló gracia, pero yo no entendía. Yo obedecía porque decía no. Pero el principio era, no es que yo obedecía porque si no obedezco, sé que voy a tener problemas. Y por temor a Dios, yo obedecía. Yo obedecí un montón de cosas por temor a Dios. Pero eso es una cosa que Dios regala, ¿me entiendes? Entonces, esto es lo mismo. El tema del proceso del perdón es la gracia que Dios te da. Amén. Entonces, Es un lo proceso personal. importante es proceso personal. Lo importante es que uno se trate de ser sincero frente a Dios. Y decir, Mm, Señor, dame la sinceridad para que yo pueda entender tú lo que estás haciendo. Y el amén. Señor en algunos va a ser así, en otro va a ser así, en otro va a ser así, porque somos diferentes. ¿M? Porque somos diferentes, Los justamente. dolores a algunos nos afectan en diferente forma que a otros. ¿Me Así es. entiendes? Entonces, yo no puedo. Entonces, por ejemplo, el tema de la obediencia, yo digo, ¿por qué yo obedecí? Misericordia de Dios. Y yo, claro, miro a mi alrededor y digo, churra, tanto cuesta que obedezcan. Pero digo, termino, en una sola frase termino siempre. Gracias, Señor, tu misericordia. Porque no sé por qué, pero fue. Me lo regaló el Señor, no lo sé por qué. Entonces, por eso es importante. Lo que sí importa en todo este proceso son dos cosas. Señor, perdóname, pedir perdón. Y segundo, bueno, tres cosas en realidad. Señor, pedirle al Señor, muéstrame, dame un corazón arrepentido para que yo pueda entender lo que tú quieres para mi vida. Amén. Y tercero, dame un amor verdadero por la otra persona. Y entonces Amén. el Señor va a empezar a hacer las cosas con cada uno, en forma particular y el proceso es personal. Eso. Pero por eso te digo, sí, no, por eso es valedero lo que dice Inge y también es valedero con lo que está viviendo Astrid. Y es súper lindo eso, Astrid. Porque cuando empiezas a vivir eso, era lo que yo decía al principio, hay un punto en el cual ya te da exactamente lo mismo. Es decir, lo que uno busca es la comunión con Dios.
Es decir, Exacto. es no herir a Dios, que la comunión, que ese amor profundo por el Señor no sea dañado por nada. Entonces da exactamente lo mismo si el otro pide perdón o no pide perdón, te es completamente después incluso inverosímil, ¿no? Porque, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Solo Eso, por porque todo se gracia. centra en eso, ¿verdad? Entonces es un proceso que cada uno va viviendo, ¿ah? ¿Sí? Y solo por gracia, ¿viste? Y solo por gracia. Sí, Es todo gracia, eso hay que entenderlo, que no es porque uno, sí. ¿m? Es clave eso. Entonces, súper lindo. No sé si hay algún otro comentario sobre esto, sobre lo que hemos venido conversando. Amén. Cristian, Sí, yo era como vos que, ¿por qué no cambia esto? Me acuerdo de lo que vos hablabas. Yo antes era así, así es. pero llegué al punto de darle gracias a Dios. Primeramente, yo cuando estoy solo pido perdón, Señor, perdóname por el Amén. mal pensamiento que Así tuve. es. Y segundo, no, Súper. no, no digo como dice Inge, pero tiene que ver. Es cierto que uno no se compara, no se parece a nadie, como dice la Biblia, pero siempre le digo, Señor, yo encomiendo estarme en tus manos, no en Amén. mí, no, no, no soy yo quien para juzgar a nadie, la Amén. encomiendo en tus Súper, manos. súper lindo. No, Esa yo es digo la al idea contrario, Héctor, y esto yo es digo como lo decía. contrario. Yo digo, Señor, yo no juzgo, tú haces Claro, justicia, ayúdame a Mm, entender que tú vas a hacer mm, la justicia, no yo, mm, porque yo me voy a quedar callada y voy a seguir con el servicio con que estoy llamada a hacer. Pero claro, le digo, Señor, tú harás justicia, porque yo no la debo hacer. Eres Amén. tú el que ves el corazón y tú me darás la paz a mí y harás la justicia por mí, porque así lo ha hecho el Señor en la vida mía. Inge, y también está bueno eso, porque muchas veces cuando uno se siente ofendido, te dicen cosas que te dañan, uno quiere poner justicia y quiere decir, Señor, hace justicia. Claro, Yo en un justamente. momento, hace muchos años, yo le decía al Señor cuando pasaban cosas, Señor, pero tú no tienes que me están haciendo esto a mí. Y un tiempo más adelante, hasta el día de hoy, vi que el Señor puso eso para corregirme a mí, para mostrarme a mí cosas que debía cambiar. Por ejemplo, tenía que poner por obra los frutos del Espíritu, que era soportar, perdonar, que cuando uno llega al camino del Señor y con muchos años también de camino del Señor, nos cuesta aprender, al menos a mí. Entonces me di cuenta de que el Señor pone eso, pone esas personas para limar nuestras asperezas, para que aprendamos y para yo cuando veo la mano del Señor digo, qué grande que eres, Señor, porque Amén. muchas veces me he quedado callado en cosas que en otro tiempo, no sé, le corto el cogote y listo, como dicen acá, muerto el perro se termina la... Vuelta a la raya, claro. Amén, Por Pero amén. el eso, por Señor no eso Claro. quiere está, eso. Amén. por El Señor eso no quiere que está nosotros hagamos escrito, justicia con nuestra Amén. maldigan propia ellos, fuerza. bendice tú. Sí, Él hace la justicia. Amén. Amén. ¿Y Vini, estabas Por eso mencionando está algo? escrito, Sí. maldigan ellos, bendice tú. Así es, Amén. justamente. Mm. Así es. Justamente tiene que salir pura bendición de mi boca, de mis labios. Así Amén. es. ¿Ah? Amén. Súper lindo eso, amén, súper lindo lo que estamos, esas son las vivencias que hemos aprendido y que hemos tenido el crecimiento de entender los caminos de Dios, así que súper lindo, Amén. doy gracias a Dios Se por eso, escucha súper, abajo, súper lindo. ¿Cómo? se escucha abajo, ¿Se Cristian. escucha abajo? Se escucha abajo, se escucha abajo, bajo, 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 bajo. Ahí estamos más o menos. A ver, ahí, ahí está Ahí mejor se el, escucha bien. ¿no? Sí, Sí, ¿Sí? Ya. súper bien. Entonces, súper lindo eso, lo que Mm. estamos hablando. Entonces, eso tiene que ver, volviendo a, vamos a leer de nuevo el Salmo 19, desde el 12 al 14. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Ok.
Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Entonces, hablábamos del primer aspecto que tenía que ver con la soberbia, súper importante. El segundo aspecto que aparece acá, que tiene que ver con los líbrame de los errores que me son ocultos. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque la soberbia clave, la soberbia la tratamos con la humillación, con el perdón, con el corazón arrepentido. El segundo, líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Qué significa eso? ¿Qué creen que significa? Cosas que tengo adentro que al Señor no le agradan y yo no lo sé, Yo no no me las doy cuenta. conozco. Y con alguna circunstancia, con alguna persona X o con una circunstancia, ahí sale y ahí tengo que, mira, Señor, como me muestras lo que soy. Justamente. Gracias, ¿Ya? muéstrame. Entonces, Eso es como respuesta cuando uno le pide, Señor, muéstrame lo que no te agrada de mí. Claro. así es. Entonces, los errores que me son ocultos son aquellas cosas que Dios ve y que yo no veo y que a Dios no le agrada. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el segundo aspecto sumamente importante a considerar. Y la pregunta es entonces, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo hago con esos errores que están ocultos? ¿Cómo soy colaborador con el Señor en este aspecto en mi vida? ¿Cómo puedo colaborar? ¿Quién puede discernir? Porque está claro que el Señor solamente puede discernir los errores que están ocultos. Está claro, el Señor puede mostrarlos solamente. Pero la pregunta, ¿cómo colaboro yo con el Señor para que me muestre esos errores? ¿Cómo? Dando gracias al Señor por todo lo que no me Sí, gusta, por todo lo que Pidiéndole tengo que que me morir. muestre. pidiéndole que me muestre, sí, pidiéndole que me Ujú, muestre. Está ujú, indudablemente dándole gracias a Dios, pero pidiéndole que me muestre, pero de una forma muy práctica. Preguntándole a los que me rodean qué es lo que le molesta de mí. ujú. Los que me rodean tienen mucho más claro tus errores que uno mismo, mucho más claro, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? Y eso es algo que lamentablemente los cristianos no hacemos, que es preguntarle a los que nos rodean, uy, ¿qué te molesta de mí? ¿Qué puedo cambiar? Entonces el Señor empieza a usar a los prójimos y entonces se vuelve realidad lo que hablábamos, ¿se acuerdan? Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Por lo tanto, cuando te dicen qué cosa tienes que cambiar, es el proceso para justamente tomar mi cruz diaria y empezar el cambio de purificación en mi vida. Entonces, preguntarle al prójimo qué cosa debo cambiar, qué no te agrada de mí, qué crees, crees que debo actuar, para que no estemos 20 años después o 30 años después diciendo siempre actúa igual, ¿no? Lo que hemos hablado. Entonces, esa es. ¿Se dan cuenta? Y esos dos aspectos, no sé qué les parece, pero esos dos aspectos generan algo que yo siempre me preguntaba y decía, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, Señor. Y decía, ¿cómo eso? ¿Cómo será eso? Con esas dos cosas, con el arrepentimiento, el pedir perdón y preguntarle, pedirle al prójimo que te diga tus errores, empieza a ser la voluntad perfecta de Dios. Y dejas de pecar voluntariamente. Y ocurre algo maravilloso que es eso, que los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Y empiezas a vivir una felicidad inigualable. ¿Verdad? En todo, y como dice Pablo, en todo estoy probado, en todo. Doy gracias a Dios por todo. Entonces doy gracias a Dios por todo. ¿Se dan cuenta?
La consecuencia de eso es dar gracias a Dios en todo, pero en todo, en todo, en todo, en todo, todo. No sé qué les parece, pero eso es esto, y siempre volvemos a decir, no, no, esto es lo mismo, yo le tengo que pedir al Señor, Señor, dame la gracia para hacer esto. Enséñame, muéstrame cómo. Christian, ¿Sí? y será, por ejemplo, este ejercicio, porque a mí me pasó y lo sentí que tenía que hacerlo y lo hice. Por ejemplo, el Señor me mostró ayer algo en el corazón que no había, era negativo, obviamente. Le pedí perdón al Señor, era dentro, ¿no? Sí, sí. Y entonces un ejercicio decía yo, se lo confesé a Bill, no era contra él, pero se lo confesé, entonces queda como Satanás que no tiene poder, porque yo podría decirle al Señor, Señor, perdóname, sí, pero así uno se humilla y muestra que no es como aparezco, ¿entendés? Porque Así es, siempre queremos ocultar frente al otro lo que somos. súper importante. Mm, Eso es un tema me sumamente hizo bien, importante sí, me hizo bien. de que tenemos que confesar. Le das Tenemos que en confesar todo lo evidencia, que hay, ¿viste? Claro. todo lo que hay. Nada tenemos que tener oculto. No importa lo que sea, ¿ah? Nada, no importa lo que sea. Tenemos que Decía que lo digamos el de las azoteas, ¿viste? Que es la palabra. confesar todo, Sí, todo. Por ejemplo, cuando surgen ciertos pensamientos, yo tengo que después pedirle por perdón a Dios y por supuesto confesarlo. Súper lindo. Eso es un tema que siempre tenemos que hacer. Sumamente importante. ¿Por qué? Porque Satanás entonces no tiene nada contra nosotros. ¿Me cuenta? No ¿Mm? puede acusarnos. No puede acusarnos. Y si lo asociamos con la armadura, es eso. ¿Se dan claro. cuenta? Transformamos el escudo. El escudo, por eso es que Satanás teme, teme a quienes toman su cruz diaria y le dan gracias a Dios por todo. Él los teme. Eso es real, es absolutamente. ¿Por qué? Porque están purificados, porque tienen su coraza puesta. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el proceso que uno empieza a vivir. Y por eso entonces puede reprender a Satanás y usar la palabra de Dios y todo lo que hacía Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Acuérdense que a Jesucristo los demonios que le temían, los demonios le temían a Jesucristo, porque el poder de Dios está. Ese es el poder de Dios y el poder de Dios acá no es andar diciendo reprendiendo, no, error. El poder de Dios en nosotros es la vivencia diaria que tenemos con el Señor Jesucristo, tomando nuestra cruz diaria. Eso se transforma y empezamos a vivir milagro tras milagro. Es una cosa maravillosa. Todo se transforma en milagro. Todo lo que vivimos, entonces vemos la mano de Dios en todas las cosas. Hay una cosa así maravillosa, donde todo es Dios. ¿Entiendes? Y bien dijimos, uy, ¿cómo esta persona? Y ahora me pasó esto, y Dios lo hizo de tal forma de que solucionó esto. Es una cosa así, es una cosa maravillosa. Eso también conversábamos ayer, que Dios es como un ajedrecista, ¿ah? Es decir, todo está programado, es exacto, justo, los actos son justos, todo. Maravilloso. Y cuando uno empieza a entender la obra de Dios en la vida de cada uno y cómo, y lo que Dios hace alrededor de uno, es maravilloso, realmente maravilloso. Y eso tiene que ver con esto. ¿Ya? Amén. Estamos entonces. Y para ir un poco cerrando el tema de que habíamos hablado, de que estábamos hablando, porque es súper lindo lo que hablamos, es entonces, acuérdense, también conversábamos que qué pasa si nos agregan, quedó bastante claro el día martes, pero había que hacer diferencia entre si está la agresión por parte de un conocido o la agresión por parte de un desconocido. Si la agresión es por parte de un desconocido, tenemos que, de alguien que no nos conoce, debemos tener con claridad y decir, Señor, algo pasa en mi vida. Si a mí me roban, si a mí me atacan o atacan a mi familia, tengo que decir, Señor, ¿qué pasa en mi vida? Debo analizarme en profundidad y decir, Señor, algo hay en mi vida que no está bien. Muéstramelo, porque hay algo que no está bien en mi vida. Y si la agresión es por parte de un conocido, hay una parte muy muy importante
a ver qué tiene que ver con los comentarios negativos. Los comentarios negativos, y eso lo hablábamos el día martes, los comentarios negativos que vienen a hacernos alguien y demás, nosotros debemos debemos ser como cristianos personas pacificadoras y que evitan los conflictos. ¿M? ¿Ya? Y por eso leíamos Santiago 3 del 9 al 10, ¿o no? Santiago 3 del 9 al 10. ¿Alguien tiene para leer Santiago 3 del 9 al 10, por favor? ¿Alguien quién lo tiene? Santiago 3 del 9 al 10. Sí, Cristian, yo lo tengo. Porfa, Grace. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la imagen, a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ya. Acá habla de una misma boca procede bendición y maldición. Es decir, estamos hablando de la lengua. Acá está hablando Pablo, el apóstol Pablo, está hablando perdón, el apóstol Santiago, está hablando de la lengua y por consecuencia, o de la boca, y por eso dice, con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres. De una misma boca procede bendición y maldición. ¿Qué son bendiciones y qué son maldiciones? Lo comentamos el día martes, pero no sé si alguien puede mencionar qué significa bendición en ejemplo claro en el día a día, bendición y maldición. Y esto es sumamente importante porque también estamos bastante confundidos como cristianos y creemos que algunas cosas no son maldiciones, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que son las bendiciones y las maldiciones que proceden de nuestra boca? Y que son Tiene que sumamente ver, importantes con las agresiones de los conocidos. ¿Sí? ¿A ti? tiene que ver con los chismes, ¿no? Así es. Claro. Así es. Los chismes que Mm, maldición, son maldiciones. claro. Comentarios negativos que vienen y nos dicen, hoy, ¿sabes qué? En realidad, mira lo que hizo, ¿no? Y yo te lo digo solamente a ti, ¿ah? Pero ¿sabes qué? En realidad este actuó de tal forma, tal forma. Ojo, y eso lo hacemos los cristianos. No estoy hablando de la gente del mundo. Por supuesto que la gente del mundo lo hace. Pero eso lo hacemos los cristianos. O también cuando quedamos callados y nos vienen a contar. También También, al callar, también estoy maldiciendo, también. porque asumo. Asumo. Súper bien, acuérdense que gracias a ti por ese recordatorio, acuérdense que el día martes dijimos que podemos nosotros teníamos que ser pacificadores, ¿o no? ¿Ya? Debemos ser pacificadores con los que nos rodean, porque claramente la Biblia lo dice, en todos lados dice. Entonces hay muchos textos que hablan de eso. La pregunta era, ¿por qué muchas veces al quedarnos callados, no somos pacificadores? Esa era la pregunta, ¿se acuerdan? Que la vimos el martes pasado, no sé si alguien se acuerda, de que muchas veces nos quedamos callados y no somos pacificadores. ¿Se recuerdan por qué? No sé si Sol estaba ahí. Ah, pero Sol parece que estamos ya. No sé si recuerdan eso, ¿por Porque qué? ¿Bien quizá qué? con nuestro silencio estamos asintiendo a lo que el otro nos está diciendo, o sea, lo estamos reafirmando. Así es, así es. Eso es justamente. Y lo hacemos muchas veces, porque muchas veces nos quedamos callados para no discutir, para no decirle a la otra persona algo, o simplemente, por ejemplo, cuando hablan mal de alguien que a nosotros no nos cae tan simpático, ¿me entiendes? Entonces vienen y dicen, Mm. oye, ¿sabes qué? Esta persona es esto, esto, y nosotros nos quedamos callados. Y en realidad lo que estamos haciendo al quedarnos callados
estamos alimentando ese fuego, por lo tanto no estamos siendo pacificadores. Cuando lo correcto, lo correcto, lo correcto que debería ser, si no es cristiano la persona con la que estamos hablando, justificarlo y decirse, bueno, pero es que él tiene cosas positivas y yo estoy seguro porque siempre las personas tienen cosas positivas y negativas, todos somos así. Por lo tanto, uno lo justifica en cierta medida y automáticamente con eso cumple el rol de pacificador, porque baja las intensidades. Y si es cristiano, claramente, y nosotros lo conocemos, y bueno, nosotros no somos ejemplos. Imagínense si un cristiano viene y me dice, hoy, ¿sabes que en realidad fulanito, uy, qué increíble, ¿sabes que actuó tan mal, es tan egoísta? Bueno, si nosotros somos cristianos, significa que Dios no lo está tocando porque nuestra luz es muy miserable. Entonces nosotros tenemos que decir, Señor, muéstrame qué debo hacer para cambiar a fulanito, para que Él vea en nosotros la luz de Cristo. ¿Se dan cuenta? Cristian, una Y eso consulta, lamentablemente no lo criticamos. ¿Sí? Inge, mm, una pregunta. dime. Eh, si nosotros, por ejemplo, vemos que una persona está eh, insistiendo en algo con mucha, no Ímpetu. con gracia del Señor, sino que con mucha soberbia, uno le dice, pero mira, si tú sigues así puede venir eh, esto o lo otro, el Señor lo dice. ¿Eso es maldecir? Buena pregunta. No es mal decir, no es mal decir, pero es una súper buena situación. Por ejemplo, estoy hablando de cristianos. Hablando de cristianos, si un cristiano viene, es decir, y genera algo que a mí no me agrada, por ejemplo, entonces yo puedo hacer dos cosas ahí. O darle gracias a Dios y no decirle nada, o sabiamente y con tranquilidad hablarle y decirle, oye, sabes que en realidad, mira, la otra vez pasó esto y sabes que no, creo que no es adecuado, qué sé yo. Pero ¿y qué pasa si la otra persona diciendo, no, es que yo creo que sí, qué sé yo, es cristiano, ¿eh? Ahí tenemos que nosotros callar y decir, Señor, gracias, ok, sí, no hay ningún problema. Porque entonces, con los actos en términos prácticos, estamos dejando que el Señor haga justicia. Si nosotros seguimos hablando con Él y termina finalmente una discusión, no estamos dejando que la justicia de Dios actúe. Es nuestra, Claro, actúa nuestro yo. ¿Me das es cuenta? cierto. Ujú. Ahora, si efectivamente le dije y terminamos en una discusión, lo que tengo que hacer en forma inmediata es, sabes que en realidad, o lo antes posible, pedirle al Señor, pedirle perdón a Dios, y ir y conversar con Él, sabes que en realidad lo que te dije no tienes razón, no lo tomé en cuenta si es verdad, no tiene sentido. Dejarlo nomás, está bien. ¿Para qué vamos a estar en esto discutiendo? Perdón que yo discutí, perdón que te... Y pedir perdón. Amén. Entonces, Dios va a hacer la cosa. Por eso es que lo dejo en las manos de Dios. Sí, es cierto. Eso es dejar las cosas en las manos de Dios. Y la justicia de Dios empieza a hacerse efectiva en nuestra vida. ¿Te das Mm. cuenta? Eso, Christian, eso es, se aplica para el todo me es lícito, mas no todo conviene, ¿no? Justa, buena observación. Todo me es lícito. Me es lícito discutir algo cristiano. ¿Me entiendes? No, no, pero yo no lo estaba diciendo en discusión, sino que decirle a la persona. Decirle, o No decirle. en discusión, sino que decirle, mira, yo creo que vas por mal camino porque esto puede desembocar en esto otro. Así es. Por eso, me es lícito, es decir, lo puedo hacer, pero la pregunta, ¿conviene para mi crecimiento y para las ascuas de fuego que genero sobre mi prójimo? No. No. Decir, Mira, perdóname, no debía lo haber digo, el hecho ese concepto es parejo. comentario. Si lo El Señor. digo,
Si lo digo, por ejemplo, no es malo, pero si no lo digo, es mejor. Y se lo entrego al Señor. ¿Entendés? Claro, Eh, justamente. Entonces, Ese es ¿Aló? un nivel de sabiduría es tremendo, sabiduría que Dios da. Pero eso es por gracia, justamente, ¿ah? Del Señor. por Hola, gracia. Así ¿cómo es. estás? Sí. No, cortito, es que a mí me ha pasado eso y yo ahora no sé si está bien o no, pero me ha pasado y me ha pasado con Cristian, que uno en vez de arreglar la cosa, cuando te dicen eso, es peor porque eso tú estás haciendo como que te estás agrandando delante de la persona y le estás diciendo, ojo, yo entiendo más que Exactamente. tú y vas por mal camino, lo que decía la Ingrid. Mm, Entonces, yo lo digo porque a mí me ha pasado bien. y al Ya, final me enojo más que si Cristian se hubiese quedado callado o no me hubiese dicho nada, claro. Súper bien, sería súper buen ejemplo. Excelente, claro. Eso porque es me el estoy Señor. colocando en Es un nivel cierto. superior, me estoy colocando en un nivel superior. Entonces, No, no, cuando pero ya. Pero mi pregunta no al, era esa. Mi pregunta era si el decir eso es proferir maldición contra el otro. No, no, Es no es maldición, pero claro, es lo que planteaba Inge. Todo me es sí, lícito, mas no todo me conviene claro, espiritualmente en mi crecimiento. ¿Me entiendes? justamente, sí. Y entiendo lo que dice Ale. Muy bien, Súper. sí, es cierto. Sí, porque ojo, uno puede, y esto es un tema que también tuve que yo aprender, es que uno puede tirar bibliazos con la palabra de Dios, mencionando directamente la palabra de Dios, pero también puede tirar bibliazos más de alguna forma Efectivo. Sutiles. subliminar o más pequeño. Por ejemplo, bueno, verlo con el Señor, cosas como esas, que yo tuve que aprender a no decirlas. ¿Entiendes? Eso es. Porque a la Sí, larga, porque molesta al otro, ¿viste? De repente. Sí, claro. eh, Es verdad lo que dice Alita. Claro. pero son cosas muy pequeñas, pero que, y Dios te, y por eso líbrame de aquellos que me son claro, ocultos. Por eso tengo que a mí preguntarle al otro. me pasó varias veces que yo me sentía amenazada, así directamente. Me pasó un montón de veces. Así es, ¿viste? Bueno, yo Vamos, estoy recién por eso empezando con decíamos, este ejercicio, así es que voy a tener que hacer varias preguntas y te voy a pedir ayuda, Cristian y Ale. sí, súper bien. Claro, ahí está Es dura la lucha. la lucha, Sí. sí. Y eso, claro, ¿cómo se hace? Preguntándole a la otra persona que le molesta. Esa es la gran solución. Primero diciendo, Señor, muéstrame cómo tengo que hablarlo, cómo lo tengo que enfrentar, porque tengo como que el Señor te tiene que dar la gracia para conversarlo también, porque esto no es llegar y conversarlo. Esto también es sumamente importante. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame la gracia para poder conversarlo. ¿Entendés? Y para que esto sea efectivamente un crecimiento espiritual para nuestra vida. ¿Mm? Ya entonces todo es por gracia de Dios. Amén. Ya. Eso, entonces, ya para ir cerrando, alguna cosa, como siempre hacemos, alguna cosa que les ha llamado la atención, algo que podamos mencionar, que podamos destacar. ¿Alguien tiene algún comentario para alguna duda, consulta o algo para destacar el día de hoy? Que pueda decir que, esto me sirvió o esto, o alguna duda. Cristian, a ¿Sí? mí yo tengo algo para que nos ¿Sí? puede servir a todos. Vos sabés que Ya, yo tengo una persona conocida que el marido era bastante malo, hacía muchas cosas malas, ya, y ella decía, ella siempre oraba por el marido. Y le decía, Señor, cámbialo, todo lo que estoy aprendiendo ahora que no tiene que cambiar el otro. Es lo que he visto en el transcurso de esta persona, ¿viste? Y decía,
Señor, cámbialo, que no sea así, que deje de hacer esto, que deje de hacer todo lo malo que hacía, que era verdad, porque yo sé que lo hacía, y de repente un día cansada que él no cambiaba, le dijo al Señor, Señor, te lo entrego en tus manos, yo no oro más por él. Y sabes que le pasó un gran accidente, Cristian. Por eso yo no digo más eso, o sea, no digo, Señor, no oro más, Señor, esto, eso. Todo eso para mí hace muchos años ya de esto, más de 10 años te digo, y yo con eso aprendí mucho. Bueno, el asunto que tuvo un accidente el marido, y ahora sabes qué dice, Señor, ¿qué debo hacer para que este hombre o cambiarlo o mejorarlo? Es como que primero pidió entregárselo al Señor, el Señor hizo una obra porque si bien ya no hace lo que hacía antes, pero está mal, está accidentado, está agravada la persona, no puede hacer lo que hacía antes, hace algunas veces algunas cosas, pero no lo que hacía antes y lo tiene en la casa. Y ahora reniega de que lo tiene en la casa, que no, una mala forma de decir que no puede hacer nada. Y imagínate vos, qué increíble que el Señor, porque con nuestra boca, como decía la palabra anterior, maldecimos, bendecimos, queremos cambiar al otro, queremos que haga esto, que haga lo otro, y miran qué termina. Todo por lo que nosotros queremos. Así es, por eso tenemos que orar, Señor, hágase tu voluntad. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cómo quieres que actúe? ¿Qué quieres cambiar en mi vida? Siempre la oración es para mí. Por Exacto. eso cuando el Señor enseñó o el Padre Nuestro, siempre tiene que ver con mi vida, no tiene que ver con los otros, porque Dios tiene que hacer primero el cambio en mi vida para generar todo el resto. Siempre. Es que nosotros vivimos y lamentablemente nuestra cultura cristiana nos ha llevado el que orar por los otros es pedir que Dios cambie al otro. Cuando el orar por el otro es decir, Señor, ¿qué debes cambiar en mí? Porque yo debo ser luz de mi prójimo. Porque si tú cambias al otro y no me cambias a mí, el otro se transforma en luz mía. Y eso es lo que el Señor no quiere. Y ahí estamos juzgando. ¿Me cuenta? ¿Mm? Entonces es una cultura que lamentablemente se ha masificado y es muy común. ¿Mm? Pedimos que el otro cambie cuando en realidad el tema es que nosotros debemos cambiar. Dios tiene que cambiarnos nosotros. Así que súper lindo, ¿sí? Muy buen ejemplo eso. Pedimos cosas y después... Y eso es aprender a darle gracias a Dios por todo. ¿Mm? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra observación? ¿No? ¿Ya? Cristian, ¿Sí? Cristian, mira, todo lo que se ha conversado hoy día ha sido muy, muy enriquecedor para cada uno. Lo entiendo así, ¿no? Amén. Que es edificante para cada uno de nosotros. Pero yo rescato algo que tú dijiste, dice, con vuestras obras alaben al Padre que está en los cielos. Y con eso he visto que la soberbia se enseñoree de mí. Entonces yo me pregunto a mí misma, que mis obras te están alabando, Señor. Esa es la Amén. pregunta que me hago para mí. ¿Te estoy Ah, alabando yo, Señor, con mis obras? gracias. Mm, Y esa es súper lindo, es la oración que tenemos que hacer diariamente. ujú, Y cuando hacemos esa oración, no tengas duda, Sole, no tengan ni duda ninguno de ustedes, el Señor va a traer a alguien que te va a amén, corregir. Y amén. entonces ahí Así tenemos es. que ser sensibles, Mm, humildes, como para decir, a ver mm. lo que me dice esta persona ya, Señor. Claro, porque el Señor dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Así Tenemos es. que tener abiertos nuestros oídos espirituales para Amén. todo lo que nos están diciendo. Mm. Amén. Y no enojarnos, porque lo Y no primero que Sí, hace uno es molestarse. y sí. molestar. Sí, eso es verdad. Lo primero que uno hace es molestarse. Amén. ¿Mm? ¿Ya? Amén. ¿Estamos entonces? No sé si hay algún otro comentario, ¿no? Ya.
Astrid, ahora sí nos podría llevar en oración Y para cerrar. ahora que iba a decir, justo, Gracias, a ver. amado Jesús, qué bello, realmente maravillosas estas reuniones tan ricas, como decía Solcita, Señor, han sido de bendición para todos, yo lo sé. Amén, Señor Señor. Jesús, por misericordia, haces que podamos entender esto Sí, tan Señor. maravilloso que hemos leído durante décadas Amén, Señor. y no las entendíamos, Señor. Señor Gracias Jesús. por esa misericordia tuya. Danos la gracia cada día, Señor, para tener este corazón arrepentido y reconocer, humillarnos ante nuestro prójimo, Señor, para que puedan ver en nosotros a ti, verte a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, qué maravilloso. Tierno Jesús, eres lo máximo. Haz que sea nuestro objetivo en la vida ser como tú, Señor, nada más. Llegar a ser como tú, Jesús. Gracias, gracias. Gracias que te tenemos, amado Cristo. Gracias. Gracias, Amén. Señor. Amén. Amén. El Señor. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, y que aquellos que puedan encender sus camaritas para que tengamos, nos saludemos y nos despidamos. Ahí está Grace Connector. Bien, bien. Bendiciones, chao. ¿Quién Dios los más? bendiga. Bendiciones, Héctor.